Mi alma te adora, mi alma te alaba. Quiero ir rápido a la palabra. Vaya buscando su Biblia en el libro de Jeremías. Quiero continuar algo que empecé hablando ayer con los jóvenes aquí. Creo que fue un tema que a mí en lo personal me impactó muchísimo. Libro de Jeremías capítulo 20, verso 7. Libro de Jeremías, el evangelio del profeta Jeremías, capítulo 20, verso 7. Carta del libro de Jeremías, capítulo 20, verso 7. Libro de Jeremías, capítulo 20, verso 7. Todo el mundo lo tiene. Cuando lo tengas, ponte de pie. Libro de Jeremías, capítulo 20, verso 7. Libro de Jeremías, capítulo 20. Libro de Jeremías, capítulo 20, verso 7. Cuando lo tengas, ponte de pie. Sobre todas las cosas quiero que abras tu mente, tu corazón, tu espíritu a lo que Dios quiere hablarte en este día. No voy a ser muy extenso, pero hay una palabra que quiero impartir a tu espíritu, una palabra que quiero. En este mes de enero, que estamos comenzando el año, siempre se van a impartir palabras que son muy puntuales para lo que va a ser este año. Usted tiene que aprender a recibirlas, tiene que anotarlas, grabarlas, yo no sé, de alguna manera, para que puedas correr con esa palabra el resto del año. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 20, verso 7, y dice la palabra de la siguiente manera: me sedujiste, oh Jehová, y fui yo seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he escarnecido, escucha bien, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Día conmigo, era un fuego. Traté de sufrirlo y no pude más. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, te pido que te manifiestes con poder y gloria, que te pases de manera poderosa. Espíritu Santo, ministra las mentes, ministra los corazones, Señor amado, conforme a tu Santo Espíritu, conforme a tu voluntad, Señor amado, porque hoy venimos a traer una palabra puntual que ha venido directamente de tu corazón, que yo sé que a alguien se le va a despertar el hambre y el deseo por Dios cada día más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. En el día de hoy quiero continuar hablando de un tema que comencé hablándolo anoche con los jóvenes, y es el tema de la influencia. Diga conmigo, influencia. Nosotros los seres humanos somos, como les enseñé en un momento dado, nosotros somos como una antena. Nosotros recibimos señal, pero nosotros también emitimos una señal en respuesta. Porque nosotros somos, escucha bien, nosotros somos como una antena, somos como un satélite. Recibimos señal, pero también nosotros emanamos una señal. Nosotros somos energía, diga conmigo, somos energía. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted está caminando y de repente usted toca a alguien y como que le da corriente. Y de hecho en algunos garajes hay letreros que dicen que antes de echar gasolina toques el carro para que descargues la estática antes de tú echar la gasolina, porque dentro de nosotros hay energía. Escúchalo bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que recibimos energía, somos energía y emanamos energía. Por ende, nosotros tenemos la capacidad de ser influencia, pero también tenemos la capacidad de ser influenciados. Voy a volver a repetírtelo. Nosotros tenemos la capacidad de influenciar, pero también tenemos la capacidad de ser influenciados. Por esa razón, en este día quiero hablarte del poder de la influencia. Escúchalo bien. ¿Qué es la influencia? La influencia es la capacidad de afectar el comportamiento. Lo primero que quiero puntualizar es lo que dice el diccionario de español, que es la capacidad de afectar el comportamiento. Escúchalo bien. Y el desarrollo o las decisiones de otras personas o cosas. O sea, en otras palabras, la influencia tiene la capacidad de afectar lo que haces y lo que eres. Voy a volver a repetírtelo. La influencia tiene la capacidad de afectar lo que haces y lo que eres. Por esa razón,
Eva fue influenciada por la voz de la serpiente para que cometiera pecado. Por eso es que solamente bastó una conversación con la serpiente para que la serpiente le dijera a Eva: con que Dios te dijo que no comieras de ningún fruto. Entonces Eva le responde, porque lo primero que la serpiente quería hacer, si alguien me puede traer un poquito de agua, la serpiente lo primero que quería hacer era influenciar a Eva. Lo primero que quería era influenciarla. ¿Y cómo la serpiente sabía que la podía influenciar? A través del oído y a través de la vista. ¿Por qué razón? Porque cuando Satanás le dice: con que Dios te dijo que no comieras de ningún fruto, rápidamente ella se acordó, ella miró y le dijo a la serpiente: no, podemos comer de todos los frutos menos de ese. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de influencia en lo que tú oyes, hay una capacidad de influencia en lo que tú ves, hay una capacidad de influencia en lo que tú hablas, hay una capacidad de influencia en lo que tú tocas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ventanas espirituales que afectan nuestra vida espiritual para bien o para mal, con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Por eso tienes que cuidarte en este año de qué estás escuchando, qué voz estás escuchando, dónde está puesta tu mirada, qué es lo que estás haciendo con tus manos. Porque Dios te dio unas manos no para destruir, sino para construir. Dios no te dio unas manos para maltratar, sino para bendecir. Dios no te dio unas manos para maldecir, sino para que pongas tus manos sobre los enfermos y sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile al que está a tu lado: este año proponte ser un instrumento en las manos de Dios. La capacidad de la influencia, gracias. La capacidad de la influencia. Viene la serpiente, habla con Eva, la persuade, la logra influenciar. Pero eso no solamente se queda ahí. Cuando vamos a la historia de Sansón y Dalila, ellos tienen una conversación también donde Dalila estaba buscando la forma de influenciar a Sansón. Oye, porque como te he enseñado anteriormente, basta una sola conversación productiva para construir grandes cosas, pero basta solamente una conversación destructiva para cancelar o detener el propósito de Dios en tu vida. En este año, cuida tus conversaciones. No todo el que tiene oído tiene un corazón para escucharte. Voy a volver a repetírtelo. No todo el que tiene oídos tiene un corazón para escucharte. Escúchalo bien. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que aquello que nos influencia tiene la capacidad de afectar nuestro comportamiento. ¿Por qué tiene la capacidad de afectar nuestro comportamiento? Porque todo lo que nos rodea tiene la capacidad de construir pensamientos. Óyelo. Todo lo que nos rodea tiene la capacidad de construir pensamientos. Lo que escuchas construye pensamientos. Lo que ves construye pensamientos. Aún lo que tú hablas construyen pensamientos. Por eso es que nosotros somos tan susceptibles a ser influenciados por nuestros diferentes escenarios desde nuestra niñez. Nosotros estamos viviendo escenarios negativos donde el enemigo está buscando la forma de influenciarnos desde niños para que esa influencia afecte nuestro comportamiento más adelante. Por eso es lo que te he enseñado en algunas ocasiones, que hoy tú eres el reflejo de lo que alguien sembró en ti ayer. Porque los escenarios, las palabras crearon en ti una influencia y eso construyeron pensamientos. Y el detalle es que la Biblia dice en el libro de Proverbios que así como piensa el hombre, así tal es. Porque tú te conviertes en lo que piensas. La calidad de tu vida va ligada con la calidad de tus pensamientos. Según tú piensas, así te conviertes. Por eso la gente negativa, la gente que es negativa, busca su cerebro, busca su mente, que lo único que opera son pensamientos negativos. Dice la psicología que la mente tiene la capacidad de recibir en un día más de 60,000, 70,000 pensamientos, los cuales más del 70% son negativos. Los pensamientos negativos siempre van a estar, pero tú decides. Diga conmigo: yo decido. Yo decido cuáles son los pensamientos que me gobiernan. Si son pensamientos de bien o pensamientos de mal. Si son pensamientos conforme a la estatura de Cristo o son pensamientos de un hombre caído. Lo que nos influencia tiene la capacidad de afectar nuestro comportamiento. Tiene la capacidad de afectar nuestro comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque lo que te influencia tiene la capacidad de dominio sobre ti. Lo que te influencia tiene la capacidad de dominio sobre ti.
al final del camino a ti te va a influenciar lo que te domina. Porque lo que te domina es lo que verdaderamente tú adoras. Aleluya. A ti no te domina lo que te influencian 2 o 3 horas de culto. A ti te domina lo que te influencia los 7 días de la semana. Aleluya. A ti te domina lo que te influencia. Hoy, ahora mismo tú estás escuchando la voz de Dios durante 30 o 40 minutos. Pero el resto de la semana, ¿cuál es la voz que tú estás siguiendo? ¿Cuál es la voz que tú estás siguiendo cuando nadie te ve? ¿Cuál es la voz que tú estás siguiendo cuando los ojos del pastor no están? ¿Cuál es la voz que tú estás siguiendo cuando los ojos de la gente no están contigo? ¿Cuál es la voz que tú estás siguiendo? Eso que te influencia es lo que al final del camino te va a dominar. Por eso cuando Eva fue influenciada por la serpiente, Eva le entregó el dominio de la tierra junto con Adán a la serpiente. La serpiente los influenció y luego ¿qué hizo? Los dominó. Por eso les explicaba ayer parte de cómo funciona el socialismo y el comunismo con estos temas de ahora de la guerra de Nicolás Maduro y todo este revolú, que si Cuba, que si Nicaragua, los países que operan en el socialismo y en el comunismo. Cuando tú buscas la historia de la mayoría de todos estos líderes, como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, como Noriega, como Díaz Canel, como Raúl Castro, como Fidel Castro, fueron gente que antes de perpetuar el poder se presentaron como una opción para tratar de influenciar las masas. Ellos estaban prometiendo cosas nuevas, patria nueva, y prometiendo muchas cosas nuevas. Y al final del día, cuando tuvieron el poder, sacaron las garras. Eso lo hacen también la mayoría de los políticos. Muchos de los políticos comienzan a influenciar las masas, comienzan a prometer, comienzan a prometer, comienzan a prometer. Entonces, ¿qué sucede? Que de 10 promesas solamente pueden cumplir 2 y de 20 solo cumplen 3. ¿Por qué razón? Porque ellos están buscando la capacidad de influencia. ¿Por qué la capacidad de influencia? Porque si ellos logran influenciar al pueblo, el pueblo les otorga el poder, entonces ellos se posicionan. Así mismo funciona Satanás. Por eso es que el marxismo, el socialismo y el comunismo vienen del mismo infierno. Porque Satanás fluye de la misma manera, ¿verdad, Yossi? Fluye de la misma manera. Él te persuade. Satanás nunca va a buscar amedrentarte. Él va a buscar persuadirte. Porque Satanás antes de matar... Oye, te enseñaron que Satanás viene a matar, hurtar, a destruir, ¿verdad que sí? Pero antes de eso Satanás va a hacer algo. ¿Qué es, pastor? Pregúntame qué. Dominarte. Por eso 2 Corintios capítulo 10 dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son como las de este mundo, sino que son poderosas para derribar fortalezas y argumentos. Satanás busca la forma de persuadirte. Una vez él entra a tu vida, comienza a crear fortalezas mentales. ¿Qué son las fortalezas mentales? Las líneas de pensamiento que comienzan a influenciarte. Por eso es que la influencia afecta a tu comportamiento. Entonces, antes de Satanás destruirte, él va a usarte como instrumento de destrucción. Por eso es que las fortalezas mentales llegan a tu vida. Entonces cuando Dios te dice yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte, rápido tu mente te dice no puedo, no vas a poder, ese pecado ya está en ti, esa inclinación hacia el mal ya está en ti, no vas a poder dejar de hacer eso. Y tienes una batalla mental, voy a la iglesia, no voy. Y viene el diablo y te dice pero ¿para qué oras si vuelves a caer en lo mismo? ¿Pero para qué levantas la mano si vuelves a caer en lo mismo? Porque hay una batalla mental, hay una fortaleza mental que el diablo ha puesto en tu mente para buscar la forma de dominar. Satanás te persuade, le abre las puertas, él entra, entonces viene el dominio. Porque ahora tú dejas de tener control de tus impulsos. Y entonces te pasa como dice el apóstol Pablo. El problema que hay con la iniquidad y con el pecado es que lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que verdaderamente quiero hacer, no lo hago. Porque cuando Satanás logra alcanzar terreno en tu mente, el diablo no va tras tu corazón. El diablo va tras tu mente. El diablo no te va a influenciar el corazón. El diablo va a influenciar tu mente. Primero llega a tu mente para luego dañar tu corazón. Entiéndalo, iglesia. Todo el mundo quiere que Dios le sane el corazón y le cambie el corazón. Y Dios quiere sentarse en tu mente. Porque cuando el diablo y los demonios logran penetrar en tu vida y logran establecer líneas de pensamiento, fortalezas mentales, eso va a comenzar a afectar tu comportamiento.
Después tenemos casos donde un individuo mató a un niño de 5 años diciendo que fue el diablo que se le metió por dentro. Que fue el diablo que se le metió por dentro. Cosa que sí es verdad, porque Dios no lo inspiró a hacer eso. Son cosas del diablo. Ahora, la pregunta no es si fue el diablo o no, es cómo el diablo entró. Cómo el diablo comenzó a operar desde esa mente. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde ese hombre fue un niño que el diablo buscó la forma de quebrarlo desde niño? El diablo entró en la vida de ese muchacho y se convirtió en un instrumento de destrucción ahora. Así es como esto opera. Él no nació como un asesino. Algo lo quebró en el camino. A usted le costará creerlo porque ese monstruo mató a un niño de 5 años, pero yo estoy hablando la verdad. La gente no nace como un monstruo. El diablo utiliza gente en el camino para crear esos monstruos. Pero gloria a Dios por Cristo y su palabra y su presencia. Que aún a un monstruo lo puede transformar y lo puede convertir. No, eso usted no está preparado para eso. Ustedes son muy santos para eso. La capacidad de afectar el comportamiento, escúchalo bien. La influencia. Ese tipo decía, yo escuchaba una voz, fue el diablo el que se me metió por dentro. Usted podrá tener miles de opiniones, pero esa es la realidad. Ahora, el diablo nunca te obliga. El diablo siempre te va a persuadir. El diablo siempre te va a persuadir. Pero ¿a qué el diablo te persuade? A cederle tus controles a él. Luego tú te conviertes en víctima de tus impulsos. Dile al que está a tu lado, en este año no seas víctima de tus impulsos. Alaba la gloria. Esa gente no hay aquí, ¿verdad? No. Dios libre. La influencia es la capacidad de afectar el comportamiento. Escúchalo bien. Detrás de un mal comportamiento hay una mala influencia. Ojo, los padres que están aquí. Detrás de un mal comportamiento hay una mala influencia. Cuando tu hijo de repente cambia, cuando tu hijo de repente en la escuela comienza a cambiar, busca que detrás hay una influencia. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Todo mal comportamiento hay una influencia que está detrás. La influencia es la capacidad de afectar el comportamiento, el desarrollo de la persona y sobre todo las decisiones. La mayoría de los seres humanos son víctimas de sus decisiones, como este individuo. Son víctimas de sus decisiones. ¿Por qué? Porque un día le cedieron el control a Satanás. La mente comenzó a ser influenciada por el mismo infierno. Luego tu comportamiento y el desarrollo de tu vida se va conforme a esa influencia. Y luego te vuelves víctima de tus decisiones, porque después que metes las patas y haces las cosas, abres los ojos y dices, ¿qué hice? No seas víctima de tus decisiones. La influencia es la capacidad de afectar el comportamiento, desarrollo y las decisiones de otras personas, ya sea de forma positiva o ya sea de forma negativa. Escúchalo bien. La influencia se puede lograr a través del poder, pero también a través de la persuasión. El verdadero líder no es el que ejerce autoridad, sino el que persuade. Le explicaba el viernes, o sea ayer, la capacidad de persuasión que tuvieron grandes líderes de este mundo. Stalin, Adolfo Hitler y muchos hombres que se convirtieron en grandes tiranos. Fueron gente que primero empezaron desde abajo. Ellos eran personas tan normales como usted y como yo. La única diferencia, pregúntame cuál era, que ellos fueron influenciados por una idea. Ellos fueron influenciados por una idea. Por ejemplo, tú tienes a un Adolfo Hitler que fue influenciado por una idea de que Alemania podía ser el país soberano, podía crear la Unión Soviética, hacer muchas cosas, de que los alemanes, esa raza era la que estaba era la superior a todas las demás, que dicho por los mismos historiadores, para Adolfo Hitler, la raza que estaba por encima eran los rubios de ojos claros. La pastora Marañelí hasta el fin de ese tiempo se salvaba.
Porque esa era la idea que él tenía. Ahora, Adolfo Hitler no empezó desde el poder. Adolfo Hitler empezó en bodegas, en restaurantes y en barras de mala muerte, levantándose a compartir sus ideas. Él era un simple joven influenciado por una idea. Y un simple joven influenciado por una idea, mira todo lo que logró para mal. Imagínate usted influenciado por la idea de Cristo, cuánto usted puede lograr en este tiempo. Ay, Dios mío. El problema es, pregúntame cuál es, que usted y yo muchas veces no estamos influenciados lo suficiente. Aleluya. Usted y yo no estamos influenciados muchas veces lo suficiente. Porque para venir, para que usted venga a la iglesia hay que hacer malabares. Para que usted se ponga a orar, usted tiene que estar en el peor proceso, porque si no, no ora. Para que usted levante las manos en la adoración, tiene que yo, y la adoración decirte, levanta la mano, baja la mano, se cierra, brinca, levanta un pie, levanta el otro pie, porque si no, no lo hace. No, porque es que yo adoro sentado, no, porque es que yo adoro callado, no, porque yo no tengo que abrir la boca para adorar. Dile al que está a tu lado, no estás influenciado lo suficiente. Yo vengo de la escuela de los pentecostales, donde había culto domingo, había culto lunes, había culto martes, había culto miércoles, jueves, viernes, sábado y todos los días. El domingo eran dos cultos, era uno por la mañana, a las 9 de la mañana empezaba la escuela dominical y luego venía el culto y habían días que el culto por la tarde no se podía dar y venía el hermano Chencho y decía, hermano, a su nombre gloria, amén, pues adore ahora, por la tarde no hay culto, se va a dar por la mañana. Entonces venía el devocional, los coritos, el corrito de la ofrenda, la oración por las misiones, la oración por los enfermos, venía la himnodia, el libro del himno, el himnario de gloria, los que se acuerdan de ese librito, Dios mío, Señor. Y venía, y después no era una prédica, era un sermón. Cuando decía la palabra sermón, prepárate para 2 horas estar sentado en la banca. No eran banquitas de cojín, eran de madera, que usted no podía ni levantarse porque hacía... Usted no se podía ni mover. Y luego de eso, y cuando el culto de por la tarde no lo cancelaban, los que saben, los que son de mi escuela saben lo que hablo. Cuando se acababa el primer culto decían, ahora vamos a tener un tiempo de oración porque vamos a empezar el segundo culto. Y lunes culto de oración, y martes sociedad de damas, y miércoles sociedad de caballeros, y jueves sociedad de jóvenes, y viernes sociedad de niños, y sábado ayuno congregacional, retiro congregacional, y el domingo volver con la misma rutina. La gente no faltaba, la gente iba y seguían orando y adorando con el mismo fuego el que te falta a ti. No he dormido. Ahora hay 3 cultos en la semana y faltamos a 2. Discipulados, 2 cultos y faltamos. Y la gente de antes hacía lo mismo que usted. Trabajaba, atendía a los hijos. Y muchos de ustedes no tienen hijos. Las señoras de aquella época no había pamper para la trulla. Eran 5, 6, 7 y 10 y 15 muchachos. Ustedes no están preparados para esa conversación. Dile al que está a tu lado, te falta pasión. Te falta pasión. Pero es que hay que ser entendido. Mira, no me venga con esa guasa, brother. Porque hay que ser entendido cuando te conviene. Pero cuando tú estás enamorado y quieres que madrugar al otro día, pasas hasta las 3, 4 de la mañana hablando por teléfono y te levantas, duermes más que 2 horas y te levantas feliz porque estás enchulado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los niños que cuando sabían que al otro día había una gira, un niño hay que pelear para levantarlo. Pero cuando sabe que al otro día, yo era uno, abuela lo sabe, si al otro día había una gira, a las 6 de la mañana yo tenía la lonchera ready. Porque lo que pasa es que queremos ser entendidos a nuestra conveniencia. Alaba ahora. Queremos ser no, hay que ser prudentes con el tiempo a mi conveniencia. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que antes, cuando había pasión, la gente ajustaba a la agenda a la iglesia. Ahora la iglesia hay que ajustarla a las 1, 2, 3, 4. Y dirá que te dura, no se puede.
Dile que de tu lado, esto sigue y no se va a detener por ti. Dile, o te detienes o avanzas. Dale un aplauso para que lo dijera ahí, compadre. Hay que correr con la palabra. La influencia. Entonces tenemos a un Jeremías. Tenemos a un Jeremías que había sido lo suficientemente influenciado por el llamado de Dios. Tenemos un Jeremías que había sido lo suficientemente influenciado por el Espíritu Santo, donde ya la emoción, la única emoción o la única palabra, mejor dicho, que podía describir lo que Jeremías sentía, se llama pasión. Día conmigo, pasión. ¿Por qué se llamaba pasión? Escucha bien, cuando se tiene pasión por algo, se intenta hasta que se logra sin medir riesgos. Voy a volver a repetírtelo. Cuando se tiene pasión por algo, se intenta hasta que se logra sin medir riesgo. Cuando a ti te apasiona una profesión, a ti no te importa las horas que tengas que pasar estudiando, las horas que tengas que pasar en la universidad. Le entregas tu juventud al sistema universitario, ¿sí o no, Yossi? Le entregas tu vida al sistema universitario. Ustedes no conocieron a Yossi cuando estaba estudiando en la universidad. Yossi estudiando, domingo Yossi estudiando, lunes Yossi estudiando, martes Yossi estudiando, miércoles, y si la semana tuviéramos octavo día. Porque cuando algo te apasiona, Zulma, tú le dedicas esfuerzo, tiempo, sacrificio, noches de sueño. ¿Verdad que sí? Lo que se pasa en el Facebook, lo que se pasa en el PlayStation, yo no sé de esas cuestiones. PlayStation, Xbox, ¿qué más hay? GameCube, Atari. ¿Cuántas horas tú pasas en el Play? ¿Cuántas horas tú pasas jugando esa cuestión? David, no lo digas, varón. No lo digas, no te comprometas, tranquilo, sé libre. Hoy tú vas a ser libre en el nombre de Jesús, varón. Pero te cuesta. Lo digo. 2 horas. Mira que está a tu lado, te falta pasión. Yo salí de trabajar a las 6 de la mañana, sopórtenme. Cuando se tiene pasión por algo, se intenta hasta que se logra sin medir riesgo. Tú lo logras, simplemente lo logras. Cuando la pasión influencia tu oración, tú oras hasta que el cielo se abra. Tú oras hasta que veas la manifestación del poder de Dios. Tú oras hasta que veas la bendición cumplirse en tu vida y la palabra que se cumple en tu vida. Escucha. Cuando se tiene pasión por algo, se intenta hasta que se logra sin medir riesgo. Por eso, lo que te influencia termina generando en ti pasión. Por esa razón, Jeremías, escúchalo bien, voy ya bajando la cuesta. Jeremías estaba en el ministerio. Zulma, Jeremías estaba en el ministerio. ¿Qué pasó con el ministerio de Jeremías? Jeremías se enfrenta con la verdadera realidad del ministerio. Con la realidad del ministerio. Y como dije el viernes, lo repito hoy. Si tú tienes un llamado y tienes un ministerio, y para ti el llamado y el ministerio solamente te genera gloria, no lo estás haciendo correctamente. Porque el ministerio va a generar lágrimas, va a generar dolor, sacrificio, traiciones. Y los que tenemos hijos sufren también con eso. Algo muy íntimo de nosotros como familia. Mi hija pequeña recién nacida lleva ya como 5 viajes. Uno solamente de ellos fue de vacaciones. Pero entonces estaba desarrollando un problema la niña. Porque ahora la niña no quería voltearse y el pediatra decía que se tiene que voltear, ahora hay que llevarla a un neurólogo y yo no sé qué más. Porque la niña no ha tenido ni el tiempo de estar en el piso de la casa para ponerse dura, porque se la pasa de compromiso en compromiso. Y ahora mi hija tiene que ir a un neurólogo a bebé. Porque como no ha podido desarrollarse bien, porque se la pasa de calcí en calcí. Ahora no es para que me coja pena, le coja pena a mi familia. Te lo estoy diciendo para que tú veas que el ministerio genera presión. Genera presión.
Pero cuando tú tienes pasión por lo que haces, a ti no te importa lo que tengas que dejar, lo que tengas que hacer, no por el ministerio, sino por Dios. Porque hay gente que puede tener el ministerio pero no tener a Dios, que solo hay por montones en los altares. Se trata de tener pasión por Dios. A Jeremías el ministerio no le generaba aplauso, a Jeremías le generaba golpes, sacrificio. Por eso él dice en ese texto: cuando doy voces y grito que viene violencia, que viene juicio, que viene destrucción, ¿qué hacían los reyes? Lo golpeaban, lo encarcelaban, lo metían al calabozo. ¿Por qué? Porque no querían escuchar lo que Jeremías decía. Porque el ministerio genera presión. El ministerio no es fácil. Seguir a Cristo te va a costar. Pero te tengo noticia: habrá lágrimas, pero habrá gozo. Habrá traiciones, pero habrá victoria. Habrá abandono, pero habrá bendición. Entiéndelo. No todo será malo, pero tienes que meterle pasión. Tienes que meterle pasión. Escúchalo bien. La pasión, desde una perspectiva espiritual y psicológica, es una fuerza intensa que impulsa a la persona hacia algo que considera valioso, significativo y trascendente. Voy a volver a repetírtelo. La pasión, desde una perspectiva espiritual y psicológica, es una fuerza intensa que impulsa a la persona hacia algo que considera valioso, significativo y trascendente. Por eso Jeremías había descubierto en su vida que él trataba de callarse, pero no podía. Él trataba de quedarse callado, pero no podía. Él decía: no voy a hablar más de parte de Dios, porque cada vez que hablo me encierran y me golpean. Pero es que hay un fuego dentro de mí que se me mete por dentro, que a veces yo digo: ¿sabes qué? Hoy no voy para la iglesia. Pero cuando digo eso, se me quita el sueño, me levanto, caigo de pie, caigo vestido. Porque es que yo no sé, porque muchas veces he querido rendirme, pero voy a la iglesia. Muchas veces he querido rendirme, pero me tengo que tirar de rodillas y tengo que orar a Dios. Muchas veces me he querido rendir, pero tengo que levantar las manos. Es que yo no entiendo esa batalla que tengo por dentro, de que sí, de que no, de que a veces quiero, de que a veces no, pero termino en el mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque tú siempre vas a terminar en el lugar donde pertenece. Tú siempre vas a terminar en el lugar donde pertenece. La casa de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios. Cuando hay pasión dentro de ti, nada apagará tu fuego. Nada apagar. A alguien que diga: nada me va a apagar el fuego. Nada me va a apagar el fuego. Nada me va a apagar la unción. Nada me va a apagar nada me va a apagar lo que siento por Dios. No importa lo que pase, lo que deje en el camino. No importa lo que me cueste. Porque al final del día, Jeremías no estaba siendo influenciado por los aplausos ni por los views. Jeremías no estaba siendo influenciado por los seguidores de Instagram ni los seguidores de TikTok. Jeremías estaba siendo influenciado por Dios y por su palabra. Por eso él decía: he tratado de contenerlo, pero sabes que no puedo. Sabes que no puedo, no puedo. No puedo, porque es un fuego, es una unción. Es una unción, como yo contaba anoche. Yo cuando tenía mis 14, 15, 16, 17 años, 18 años, habíamos un grupo de jóvenes, éramos como 30 jóvenes, éramos de diferentes iglesias, nos las pasábamos en las casas de todo el mundo. Siempre iba uno jalando con una guitarra, otro jalando con un cajón acústico. ¿Sabes qué? Ninguno éramos evangelistas, ninguno éramos pastores, ninguno éramos profetas, ninguno queríamos saber de ministerio. Queríamos saber de una sola cosa: de sentir la presencia de Dios. Muchas veces en Ato Nuevo, en la casa de una de las muchachas de Nerelí, en casa de uno de los muchachos Carlos Santana, en muchos lugares con Yusel. Éramos un corillo de gente que siempre estábamos adorando, siempre la estábamos formando. Y si se manifestaba un endemoniado, lo liberábamos allí mismo, orábamos hasta que saliera vomitando. Era como una pasión que había antes. No pasión por el ministerio, porque no éramos ni pastores ni nada que se parezca. Esto no se conocía como ahora. Solamente éramos un corillo de gente que queríamos adorar a Dios donde quiera que íbamos. La gloria de Dios se manifestaba. Terminábamos llorando, escuchábamos voces de ángeles, veíamos luces alrededor de nosotros. Las mayores experiencias las teníamos nosotros porque había pasión. Había pasión.
Son historias que me llevo en mi corazón, historias que me han marcado mi vida, que por esas historias es que yo estoy aquí, porque había pasión en el corazón, y a esta generación le falta pasión. Quieren ver a Dios, pero no viven para Dios. ¿Dónde está la pasión? ¿Qué es lo que te está influenciando cada vez que te levantas por la mañana, hermano? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte? ¿Qué es lo que te motiva a vestirte? ¿Qué es lo que te motiva a salir a la calle? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motivación? Porque el ser humano está bien, yo entiendo que el ser humano se mueve por motivación. Siempre va a buscar una razón. Yo soy de las personas que me levanto a las 3 de la mañana y digo, ¿por qué me levanto a las 3 de la mañana? Tengo que ir al gimnasio, pero no puedo volver a lo que era antes. Y me voy a trabajar. ¿Por qué tengo que trabajar? Porque tengo que pagar deuda. Siempre el ser humano busca motivaciones. Entonces, pero siempre llega el día en que tú ves el fruto del esfuerzo y dices, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio. ¿Qué es lo que a ti te está motivando, iglesia? ¿Qué es lo que a ti te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que a ti te motiva a levantar las manos? ¿Qué es lo que a ti te motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que a ti te motiva a treparte aquí y tocar un bendito piano? Si no lo haces por Dios, no lo hagas, brother. Si no lo haces por Dios, ¿para qué tocas la guitarra? Si no lo haces para Dios, ¿para qué danza? Si no lo haces para Dios, ¿para qué levantas las manos? Se necesitan 5 apasionados. Es mejor 5 apasionados que 500 que están desenfocados. ¿Qué es lo que a ti te está influenciando, iglesia? ¿Qué es lo que te influencia? Vivimos un día a día mirando la porquería, basura, el estiércol que hay en las redes sociales, consumiendo el estiércol que hay en TikTok, consumiendo el estiércol, esas imágenes falsas de la gente, que a veces se tiran fotos en casa de panas roncando que son el que de ellos, para crear un pantallaje en las redes sociales de las noticias. Esto está malo y se va a poner peor y se va a poner peor. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que te influencia, iglesia? ¿Cuál es tu influencia? ¿Por qué haces lo que haces? Esa es una gran pregunta que debes hacerte en este año. ¿Sabes por qué? Porque hubo gente que no vio este año. Hubo un niño de 5 años que no vieron los Reyes. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, iglesia? Hubo un niño de 5 años que no recibió los Reyes. Y tú sí. Y tú eres más viejo que ese niño. En la ciencia y en la medicina, ¿quién tiene más expectativa de vida? ¿Un niño de 5 años o usted? El niño. Ahí se murió un libro que no se escribió, una prédica que no se escuchó, una canción que no se cantó. Ahí. Y usted comiendo de lo que pique el pollo. ¿Qué es lo que a ti te influencia, iglesia? ¿Qué te motiva? Ahí en ese niño de 5 años hubo unos regalos que se compraron y no los abrieron. No los abrieron. ¿Tú estás entendiendo, iglesia? Y a ti te pudieron haber matado y no lo hicieron. Estás con vida. ¿Qué te influencia? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Vienes a la iglesia con la muela de atrás, adoras con la muela de atrás, haces las cosas con la muela de atrás, pero tienes vida. Estás aquí. Ese niño, al igual que mucha gente, no. Entonces nosotros comiendo, esperando yo no sé qué. Iglesia, ¿qué te influencia? Si las cosas que pasan a tu alrededor no te despiertan a meterte más con Dios, yo no sé qué lo va a hacer. Porque yo no me puedo meter dentro de ti. Iglesia, no te estoy regañando, simplemente estoy hablándole a tu conciencia. Estoy hablando a tu conciencia. Porque tenemos que despertar, iglesia. ¿Qué es lo que a ti te impulsa? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te está influenciando por dentro? Al final del día, yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú hagas un análisis. Ya con esto termino. La palabra influencia viene del latín influere, que significa fluir hacia adentro. En otras palabras, todo lo que pasa a tu alrededor te va a influenciar por dentro. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que te está moviendo a hacer las cosas, iglesia? ¿Estás siendo influenciado por Dios o estás influenciado por tus emociones? ¿Eres influenciado por Dios o eres influenciado por el pecado? ¿Eres influenciado por Dios o eres influenciado por tus deseos carnales más bajos y más profundos? ¿Eres influenciado por Dios o qué es lo que te está influenciando, iglesia? ¿Qué te está influenciando? Y que no se te olvide esto, lo que te dije al principio.
aquello que te influencia, tiene la capacidad de dominio sobre ti. Los oceanólogos estudian el comportamiento del mar, y la luna tiene un efecto en la marea. La luna dicta, el mar siendo tan grande, la luna dictamina el comportamiento de la marea por la influencia de la energía. Así pasa con nosotros. Lo que pasa a nuestro alrededor, lo que vemos, lo que escuchamos nos influencia. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué te está influenciando a ti por dentro? ¿Por dentro te está influenciando Dios o te está influenciando otro espíritu? ¿Te está influenciando Dios o te está influenciando otra cosa? Es tiempo de crear conciencia, iglesia. El 2026 empezó con grandes retos a nivel social y a nivel político. La iglesia tiene algo que hacer, tiene mucho trabajo que hacer. Pero una iglesia que no es influenciada por el Espíritu Santo no puede influenciar a nadie allá afuera. Tú no puedes convencer a otro de lo que todavía tú no estás convencido. Voy a volver a repetírtelo. Tú no puedes convencer a otro de lo que todavía tú no estás convencido. Por eso es que lo voy a decir. Por eso es que muchas veces invitas gente a la iglesia y no vienen. Porque tú quieres convencer a gente cuando todavía tú no estás convencido. Y ellos lo ven. Ellos lo ven. Si tú sales del culto a hablar mal de la iglesia, si tú sales del culto a hacer otras cosas, la gente lo va a ver. Entonces la gente dice, si tú no estás convencido, ¿cómo tú me quieres convencer que yo vaya a la iglesia? Pastores, que yo los invito y no vienen. La pregunta es, ¿tú estás convencido? ¿Tú estás siendo influenciado para influenciar a otros? Porque al final del día tú vas a conectar a otros a la fuente a la cual tú estás conectado. Si tú estás conectado a la fuente de Cristo, a eso tú vas a conectar a la gente. Si tú no estás conectado a la fuente de Cristo y estás conectado a lo que te domina los otros 5 días de la semana, ahí es donde tú lo vas a conectar. Ponte de pie, iglesia. Simplemente quiero orar. Voy a hacer una oración general, porque yo quiero que en este día solamente tú reflexiones y que en este año tú te propongas permitir al Espíritu Santo que sea el que te influencie todos los días de tu vida. Hace falta una generación apasionada, una generación que se vuelva loca por Dios, que no mida. Vamos a hacer vigilia, vamos a ayunar, vamos a evangelizar, vamos para la calle, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. En estos días hablaba yo con un profeta de naciones, un hombre muy itinerante en Puerto Rico y en las naciones, que Dios me ha permitido gozar de su amistad. Y él y yo al final de la conversación coincidimos con algo. Y yo le dije, brother, nos hemos vuelto tan modernos que nos olvidamos de lo esencial. Tenemos que volver a buscar de Dios. Y él me dijo exactamente. Mucho código profético, mucho yo, que Dios tiene para mí, que Dios me prometió, que Dios me habló, mi casa, mi carro, mi marido, mi mujer, novia, jevo, aquello, lo otro, yo, mi proceso, mi culpa, yo. Tenemos que volver a buscar a Dios. Tenemos que volver a buscar a Dios. Y romper con un evangelio humanista y un evangelio egocentrista. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a toda esta iglesia, los que están, los que no pudieron llegar por alguna razón. Y yo te pido, Espíritu Santo, primeramente perdón por todas las veces que te fallamos. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros pudimos haber sido ese niño de 5 años, pero no lo fuimos. Nosotros pudimos habernos quedado en ese 5 de enero, pero estamos aquí. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos influencies de tal manera que nuestra vida sea guiada conforme al Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo,
Influéncianos desde la cabeza hasta los pies. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor. Y yo te pido, Señor amado, que nos corrijas si nos tienes que corregir, que nos ayudes a cambiar. Cámbianos, transfórmanos. Pero queremos ser influenciados por ti, Espíritu Santo. Ya el tiempo de que nos influencien las palabras de nuestros antepasados se acabó. El tiempo de que nos influencien las emociones del pasado se acabó. El tiempo de que nos influencie nuestra vida pasada, nuestro pasado, nuestros errores, se acabó. Es tiempo de ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Heme aquí, Espíritu Santo, haz conmigo lo que quieras hacer. Y como cantábamos ahorita, quita lo que tengas que quitar, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Porque no quiero pasar un 2026 en lo mismo. Yo quiero ver un año diferente. Pero yo quiero ser diferente. Habrá alguien que le pueda decir al Señor: yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Espíritu Santo, influencia a través de la palabra, a través de la oración, a través de la presencia, a través de la unción. Espíritu Santo, influencia a cada vida en este lugar. Que todo el que esté en este lugar pueda ser testigo de que hay un poder que transforma, que sana, que liberta y que restaura. Y que somos influenciados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, influencianos para poder ser diferentes. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Saca un segundo ahí donde está y órale al Espíritu Santo y pídele. Pídele, pídele, pídele. Adora al Señor por esta palabra.